Mi nombre es Teresa, y tengo 67 años. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía pasarte en la vida era perder a un hijo. Pero no. Lo peor, me di cuenta mucho después, es criar a alguien con todo el amor del mundo, y ver cómo ese amor se convierte en desprecio. Como ese niño al que una le daba la última cucharada de arroz, termina viéndola como un estorbo. Como un trámite más que quitarse de encima. Yo no nací para ser madre. Nunca estuve lista. Tuve a Arturo cuando apenas tenía 20 años y ni siquiera sabía cómo se manejaba un calentador de agua. El papá nos abandonó cuando el niño tenía apenas 1 año. No hubo pleito, ni gritos, ni drama. Solo se fue. Un día se levantó, dijo que iba por cigarros, y nunca volvió. Ni una llamada. Nada. Así que me vi con una criatura en brazos, sin estudios y sin saber qué hacer con mi vida. Tuve que hacerla de todo. Limpié casas, planché ropa ajena, vendí comida en la secundaria del barrio, trabajé de noche en un taller de costura. Siempre había algo que hacer. Pero nunca, ni un solo día, dejé a mi hijo sin comida o sin escuela. Me partí el lomo, como se dice, pero él siempre tuvo uniforme limpio y zapatos sin agujeros. Y aunque dormía con los pies fríos, me las arreglaba para que él tuviera cobija caliente. Arturo era un niño serio. No travieso, no revoltoso. Pero sí, distante. Desde chico. Había algo en su forma de hablarme, de mirarme, que siempre me hizo sentir como si yo no fuera suficiente. Yo pensaba que era cosa de la edad, que con los años se le pasaría, que tal vez con el tiempo aprendería a valorar lo que hacíamos los dos por sobrevivir. Pero no fue así. Ese hielo, en vez de derretirse, se volvió más duro con el tiempo. Cuando terminó la prepa, le dije que si no quería estudiar, al menos buscara trabajo. Pero me salió con que quería tomarse un tiempo. Yo me enojé, claro. Le dije que mientras él se tomaba su tiempo, yo me estaba matando por pagar la luz, el gas y los frijoles. Se fue de la casa por 1 semana, y cuando regresó, venía con una muchacha que ni conocía y que ya estaba embarazada. Se instalaron como si nada, y aunque me costaba aceptarlo, hice espacio en la casa para ella también. Con el tiempo, le conseguí a Arturo una chamba con el esposo de una amiga mía, que tenía una tienda de refacciones. Lo aguantó 3 meses. Tu hijo es flojo, me dijo el señor. Llega tarde, no obedece, se la pasa en el celular. Lo defendí, como toda madre. Pero en el fondo, sabía que no mentía. Años después, yo seguía trabajando, aunque ya me dolían las rodillas y la espalda. Me salieron varices, y empecé a usar lentes. Cuando me jubilé, me sentí aliviada. Pensé, ahora sí voy a descansar, ver mis novelas, tejer, y disfrutar a mis nietos. Pero no fue así. Después de que nacieron los niños, Arturo y su esposa empezaron a pedirme más y más cosas. Que si les cuidaba a los niños en las tardes. Que si podía prestarles para la leche. Que si pagaba la luz porque este mes estuvieron apretados. Yo daba sin pensarlo, porque lo hacía por ellos. Pero poco a poco, me fui dando cuenta de que ya no era ayuda, era costumbre. Había meses en que mi pensión no alcanzaba ni para mis medicinas. Y aún así, Arturo me pedía dinero como si fuera su obligación tenerlo. Y si me negaba, se enojaba. Me decía que era egoísta, que prefería mis pastillas a mis propios nietos. Pese a todo, nunca le dejé de hablar. Nunca le cerré la puerta. Cuando discutíamos, al día siguiente le preparaba desayuno. Pensaba que el amor de madre todo lo cura, todo lo aguanta, todo lo puede. Qué ingenua era. El primer aviso de lo que vendría fue cuando me dijo, así, sin más. Mamá, estamos pensando vender la casa. ¿Qué casa? Le dije. Pues esta. Ya no nos queda. Está vieja. Queremos algo más nuevo, en un fraccionamiento. Me reí, como si fuera un chiste. ¿Y cómo la van a vender si está a mi nombre? Por eso mismo, mamá. Es hora de que nos la pases. ¿Perdón? Pues sí. Ya ni usas todos los cuartos. Y tú ya estás grande.
¿Qué caso tiene que sigas cargando con todo? Me quedé helada. Esa casa la construí con ayuda de mi padre. Piso por piso. Año por año. Era mi único patrimonio, lo único mío en este mundo. ¿Y ahora me lo pedía como si fuera una caja de cartón? Le dije que no. Que jamás le iba a dar algo que no valoraba. Se enojó. No me habló por 2 semanas. Y yo, terca como soy, tampoco le busqué. Pensé que se le pasaría. Que me respetaría. Que comprendería. Pero lo que hizo después me dejó sin palabras. Y sin libertad. Después de aquella discusión por la casa, todo cambió. Arturo ya no me hablaba como antes, y cuando lo hacía, se notaba que ya no me veía como su madre, sino como un estorbo. No me pedía las cosas, me las exigía. Y lo peor era que lo hacía con esa voz condescendiente, como si él fuera el adulto responsable y yo una viejita desorientada. Mamá, ya no puedes seguir viviendo así, sola y tercamente. Te puedes caer, te puedes enfermar. Y no vas a poder con eso. Estoy perfectamente bien, Arturo. Camino, cocino, lavo. No soy ninguna inválida. No se trata solo de eso. Hay opciones mejores para ti. Lugares donde te cuidan, te dan de comer, te dan tu medicina, te hacen compañía. ¿Estás hablando de un asilo? No le llames así, mamá. Suena feo. Son residencias para adultos mayores. Bonitas, limpias, seguras. Tú no tienes por qué estar aquí encerrada, toda sola. No lo mereces. Me miraba con una dulzura tan falsa, tan ensayada, que me daban ganas de aventarle el sartén. ¿Cómo podía atreverse a hablarme de encierro, cuando la que me pasaba encerrada por él, por sus hijos, por su casa, era yo? Pensé que era solo un comentario. Una ocurrencia de esas que uno ignora. Pero no. Era el principio. Unos días después, llegó a casa con una señora vestida de blanco. Se presentó como trabajadora social. Me hizo preguntas. Muchas. Que si comía bien. Que si tenía mareos. Que si recordaba la fecha. Que si me sentía sola. Arturo estaba sentado a un lado, sonriendo como si le hubieran dado un premio. Yo respondía con paciencia, pero con el estómago revuelto. ¿Por qué me están haciendo estas preguntas? Le dije al final. Solo queremos saber si estás bien, señora Teresa, me dijo la mujer. Su hijo está preocupado por usted. ¿Y tú estás preocupado por mí, Arturo? Claro, mamá. Entonces págame el gas que me cortaron hace 2 semanas. La mujer se fue con prisa. Arturo se levantó sin decir palabra y se marchó. Esa noche no pude dormir. Un sábado por la mañana, mi sobrina Lorena vino a visitarme. La recibí con el corazón contento. Siempre ha sido como una hija para mí. Traía pan dulce y 2 tamales. Nos sentamos a platicar en la sala, cuando de pronto, tocaron la puerta. Era Arturo. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. ¿Y tú? Le respondió a Lorena, no sabíamos que ibas a venir. ¿No sabíamos? Dije, ¿tú qué andas sabiendo de quién entra a mi casa? Me ignoró. Se acercó con una carpeta en la mano y una expresión extraña. Mamá, necesito que firmes esto. Es solo para que el seguro te cubra los medicamentos. Te conviene. ¿Qué seguro? Uno nuevo. No te preocupes. Ya hablé con ellos. Solo falta tu firma. Déjame leerlo. Mamá, no necesitas leerlo todo. Son puros tecnicismos. Dije que lo voy a leer. Lorena se puso de pie, se acercó. Me miró, luego miró el papel. Lo tomó y comenzó a revisarlo. Su cara cambió al instante. Tía, esto no es un seguro. Esto es un poder. Un poder notarial completo. ¿Qué? Con esto le das a Arturo control sobre tus cuentas, tu casa, tus decisiones médicas, todo. Me temblaron las manos. ¿Eso es cierto, Arturo? Él no dijo nada.
Solo estiró la mano para intentar recuperar la carpeta. No firmes nada, tía, gritó Lorena, apartándolo. No firmes. Me puse de pie, con el corazón latiendo como si fuera a salirse. Arturo me miró con un enojo que nunca antes le había visto. ¿Vas a confiar más en ella que en mí? Estoy confiando en mis ojos, Arturo. Y lo que veo es que me querías engañar. Se fue dando un portazo. Esa fue la última vez que me habló con voz dulce. Una semana después, me desperté con dolor de cabeza. No había dormido nada. Fui a la cocina y encontré a Arturo y a su esposa ahí, con bolsas de basura y cajas de cartón. ¿Qué están haciendo? Mamá, es por tu bien, dijo ella. ¿Mi bien? ¿Qué es esto? Vamos a llevarte a un lugar donde vas a estar mejor. Con gente que te cuide. No me voy a ir a ningún lado. Ya está todo listo, dijo Arturo, sin mirarme. Esta es mi casa. Ustedes se van, no yo. Carlos, el esposo de mi nuera, entró por la puerta principal, acompañado de 2 hombres más. Vestían de civil, pero traían identificación colgada al cuello. Asistencia geriátrica, decía el gafete. ¿Me van a sacar a la fuerza? No es la fuerza, mamá, dijo Arturo. Es lo mejor para todos. Me sostuve del marco de la puerta. Sentía que el piso se me movía. No me voy. Aquí me quedo. Ya no puedes cuidarte sola, mamá. No te pongas difícil. No necesito que me cuiden. Los 2 hombres se acercaron. Uno me tomó del brazo con suavidad, pero firme. Yo me solté. No me toquen. No tienen derecho. Lloré. Me arranqué el delantal. Grité. Pero nadie me escuchó. Y así, sin un papel, sin una orden, sin una explicación real, me sacaron. Me subieron a una camioneta blanca. Las ventanas estaban polarizadas. Sentía el aire frío en la nuca. Arturo no vino. Solo su esposa, sentada adelante, dándole indicaciones al chofer. Me abrazaba el miedo como una cobija maldita. Llegamos a un edificio color beige, sin letrero afuera. Una reja alta, con una enfermera esperándonos. Me hicieron bajar, firmaron algo y me pasaron a una habitación. Aquí va a estar cómoda, señora, dijo una voz. Pero no era mi voz la que preguntaba nada. Era la de una mujer que ya no sabía ni en qué día vivía. Porque ese día, morí un poco por dentro. El cuarto era blanco. Demasiado blanco. Las paredes, las sábanas, las cortinas. Todo tenía ese color desabrido que no da calor ni sombra, solo vacío. Había una cama individual con barandales, un buró con un vaso de plástico, y una repisa con un par de toallas dobladas. Esa era mi nueva casa. Los primeros días no los recuerdo con claridad. Estaba aturdida. Me movía como por inercia. Me despertaban a las 7, me daban unas pastillas que no sabía para qué eran, me ofrecían un desayuno que apenas tocaba, y luego me dejaban sentada en una salita común donde todos los demás miraban la tele sin realmente verla. Había mujeres mayores, como yo, pero la mayoría parecían estar mucho más lejos, en otro mundo. Algunas hablaban solas, otras lloraban sin razón. Yo me preguntaba si así me veían también, como una carga, como una sombra. Una enfermera joven, llamada Adriana, fue la única que me trató con algo de cariño. Me peinaba el cabello en las mañanas, y a veces me dejaba leer los periódicos viejos que traían. Ella fue quien me explicó, sin muchos rodeos, que Arturo había firmado un acuerdo para que yo estuviera ahí por voluntad propia. Que los pagos se hacían directamente desde una cuenta a su nombre. ¿Y si yo no quiero estar aquí? Tendría que venir un familiar a firmar tu salida. ¿Y si no lo hacen? Entonces, no puedes irte, doña Tere. Era cárcel. Una cárcel con enfermeras y gelatina de fresa. Cada jueves llegaban voluntarios con guitarra, pan y Biblias. Hacían dinámicas, pláticas, y nos preguntaban si teníamos algo que agradecer. Algunas levantaban la mano. Yo solo las observaba. Un día,
me sentaron junto a una mujer llamada Elvira. Me contó que tenía 3 hijos y 5 nietos, pero que no la visitaban desde hacía un año. Se les hizo más fácil olvidarme, dijo, sonriendo con tristeza. Me sentí reflejada, como si me viera en un espejo que mostraba el futuro. Cada que escuchaba pasos por el pasillo, mi corazón se aceleraba. Pensaba, es Arturo, vino a disculparse, a sacarme. Pero no. Nunca vino. Ni una llamada. Ni una visita. Ni una carta. Nada. Supe que mi pensión seguía cayendo cada mes. Que él había cambiado los datos para que todo pasara directo a su cuenta. Yo no podía acceder a nada. Mi dinero, mi casa, mi libertad, todo se lo había llevado. Y yo me había quedado con los restos. Adriana me ayudó a escribir una carta. No tenía a quien mandarla, pero la escribí igual. Puse en palabras todo lo que me ardía por dentro. Le conté a Arturo que me dolía más su silencio que su traición. Que no necesitaba su dinero, ni su lástima. Que solo quería mi dignidad. Mi derecho a decidir sobre mi vida. Esa carta nunca salió. Adriana me confesó que tenía órdenes de no enviar correspondencia sin aprobación del familiar responsable. Arturo, claro. Pero al menos escribirla me hizo sentir viva. Fue entonces cuando supe que no podía seguir así. Que no podía quedarme sentada esperando que alguien viniera a rescatarme. Tenía que salir de ahí. Pero, ¿cómo? La respuesta llegó una tarde de lluvia. Una señora nueva llegó al asilo. Su nombre era Clara. Muy despierta, muy observadora. Me miró un par de veces antes de hablarme. Cuando por fin lo hizo, fue directa. ¿Tú también estás aquí por culpa de tus hijos? Asentí. Me sonrió con complicidad. Yo ya pasé por esto antes. Este es el segundo lugar al que me meten. Pero esta vez me voy a salir. ¿Cómo? Tengo una sobrina abogada. Está moviendo todo para ayudarme. Y si quieres, puedo pedirle que revise tu caso. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Era la primera vez que alguien me ofrecía una cuerda para salir del pozo. ¿Tú crees que se pueda? Se va a tardar, pero sí. Te tienen aquí sin tu consentimiento. Y eso, aunque no lo creas, es ilegal. Pasaron días. Semanas. Clara hablaba con su sobrina por teléfono a escondidas. Yo le dictaba detalles, mi nombre completo, el número de seguro social, mi dirección. Ella tomaba notas, pasaba reportes. Un día me dijo: van a venir a hacerte una visita. Pero no digas nada todavía. Solo contesta las preguntas. Y así fue. Llegó una mujer del DIF, joven, seria. Me hizo preguntas parecidas a las de la primera trabajadora social, pero esta vez sí me miraba a los ojos. No anotaba en automático. Escuchaba. Le dije todo. Absolutamente todo. Cómo me habían sacado, cómo habían cambiado los datos del banco, cómo no tenía acceso a nada. ¿Usted quiere irse de aquí, doña Teresa? Más que nada en este mundo. Me tomó la mano. Me dijo que harían lo posible. Por primera vez en meses, sentí que alguien me creía. Esa noche, no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque la esperanza me mantenía despierta. El blanco de las paredes ya no parecía tan opresivo. Ya no era una jaula. Era solo una sala de espera. Y yo, estaba lista para salir. Pasaron casi 2 semanas desde la visita de la mujer del DIF. En ese tiempo, Clara y yo compartimos más que el pan y el café insípido que daban en las mañanas. Compartimos historias, dolores, rabias contenidas. Nos hacíamos compañía. Nos sosteníamos. Y en silencio, tejíamos una esperanza. Una mañana, Adriana me llevó a la oficina de la directora del lugar. Nunca había estado ahí. Era un espacio frío, con diplomas en las paredes y un escritorio grande. Ya a otro lado estaba una mujer de mediana edad, con un peinado impecable y una voz afilada. Doña Teresa,
recibimos una notificación del DIF. Hay una solicitud de revisión sobre su ingreso al centro y sobre el uso de su pensión. Yo solo asentí. Necesitamos que se mantenga tranquila. Cualquier cambio será procesado conforme a la ley. ¿La misma ley que permitió que mi hijo me encerrara aquí sin preguntarme? Respondí. Ella guardó silencio. No quiero causar problemas, señora, dije. Solo quiero volver a decidir sobre mi vida. Como cualquier adulto. Me pidió que firmara una constancia de la visita del DIF. Lo hice. Pero esa firma, a diferencia de todas las anteriores, me supo a libertad. 2 días después, me avisaron que tenía visita. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Arturo? No. Era Lorena, mi sobrina. Entró con su paso firme y sus ojos llorosos. Tía. Me abrazó fuerte, como si me recogiera del naufragio. Traía consigo una bolsa con ropa, pan de la panadería del barrio, y un sobre con documentos. Ya supe todo. Esa mujer del DIF se contactó conmigo. Tu caso es más fuerte de lo que creí. ¿Qué va a pasar? Vamos a pelear. No por venganza, sino por justicia. Arturo va a tener que responder. Me explicó que ya se había iniciado un proceso legal. Que ella, como familiar directo, podía hacer una solicitud de tutela provisional para ayudarme a salir. Que habían encontrado irregularidades en los movimientos de la cuenta de mi pensión. Y que había inconsistencias en los documentos que Arturo había usado para justificar mi ingreso. Tu firma en el poder notarial fue falsificada, tía. Me quedé en silencio. No sabía si llorar o gritar. ¿Y eso se castiga? Sí. Y lo vamos a castigar. Esa noche no pegué un ojo. Recordé cada momento, la visita falsa del seguro, la presión emocional, los hombres que me sacaron. Todo cuadraba. Todo era parte de un plan. Uno frío, calculado. Hecho por mi propio hijo. Y por primera vez, en vez de dolor, sentí rabia. Pero una rabia que me daba energía. Como si algo dentro de mí despertara del letargo. No iba a quedarme callada. No iba a morir en esa cama blanca. Unos días después, Lorena volvió. Pero esta vez no vino sola. Venía con una trabajadora del DIF y un abogado. Traían papeles, sellos, copias certificadas. Me explicaron que, en lo inmediato, podía salir con Lorena mientras el proceso continuaba. Que lo hacían con una orden firmada por un juez. ¿Hoy? Pregunté. Hoy mismo, tía. Adriana lloró al abrazarme. Me pidió que no me olvidara de ella. ¿Cómo podría? Tú fuiste mi única luz en ese lugar. Me cambié de ropa. Recogí mi libro, mi peine, mis chanclas de baño. Era poco, pero era todo lo que tenía. Crucé ese pasillo blanco como quien sale de una tormenta. Atrás dejaba muchas lágrimas. Pero también la certeza de que no estaba sola. Cuando salimos del edificio, el sol me golpeó en la cara como una caricia. Sentí el calor en la piel, en los huesos, en el alma. Estaba viva. Estaba libre. Lorena me llevó a su casa. Un cuarto pequeño, pero limpio y acogedor. Me preparó una sopa caliente y me prestó una bata. Me senté en la sala, respirando profundamente, como si aprendiera a hacerlo de nuevo. Ahora vamos por todo, tía, me dijo. Por tu pensión, por tu casa, por tu nombre. Porque tú no eres una loca. Eres una mujer fuerte. Y yo, por fin, lo creí. Una semana después, Arturo fue citado a declarar. Lorena me lo contó todo. Se presentó con su esposa, muy quitados de la pena. Pero cuando se enteraron de que la firma era falsa, que la pensión había sido desviada, y que podían levantar cargos por abuso, fraude y abandono, la sonrisa se les borró. Intentaron alegar que todo fue por mi bien. Que yo no estaba bien. Que lo hicieron con amor. Pero ya era tarde. Los documentos, los movimientos, las pruebas hablaban más fuerte. Me ofrecieron conciliar. Que él regresara lo que había tomado,
y yo desistiera de seguir el proceso penal. Pensé en eso mucho. No porque quisiera protegerlo, sino porque quería recuperar lo mío lo antes posible. Quería vivir en paz los años que me quedaban. No quería morir en tribunales. Así que acepté, pero con condiciones. La casa sería vendida, y el dinero se dividiría en partes claras. Yo tendría un monto para vivir, otra parte sería usada para asegurar mi atención médica futura, y Arturo no podría tocar ni un peso más de mi pensión. Se firmó ante notario. Y aunque él salió de ahí con la cabeza baja, yo salí con la frente en alto. Esa noche, en casa de Lorena, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, sí. Pero también a una mujer que no se dejó aplastar. Y que, a pesar de haberlo perdido todo, aún tenía algo que nadie podía quitarle, su dignidad. Han pasado ya casi 2 años desde que salí de aquel lugar. A veces, me despierto sobresaltada, pensando que todavía estoy ahí, con esas paredes blancas, el olor a alcohol y silencio, y esa sensación constante de no ser nadie. Pero luego veo la cortina de flores que cuelga en la ventana de mi cuarto, escucho el ruido de la licuadora en la cocina, y respiro tranquila. Estoy en casa. En una casa que, aunque no construí con mis propias manos, está hecha de cariño y respeto. Vivo con Lorena. Mi sobrina, mi salvadora, mi hija del alma. Tiene su vida, su trabajo, sus amigos, pero siempre encuentra tiempo para preguntarme cómo estoy. Y no como pregunta de compromiso, sino de verdad. Me escucha. Me abraza cuando hace falta. Me deja ser. Mi pensión vuelve a estar a mi nombre. No es mucho, pero ahora sí es mía. Me alcanza para mis medicinas, mis gustos simples, y una que otra travesura, como un pan de nata del mercado o una blusa bonita en la tiendita de la esquina. Cosas pequeñas, sí, pero significativas. Porque ahora, todo lo que gasto, lo decido yo. Arturo no me ha vuelto a buscar. Sé por conocidos que vive en un departamento pequeño, que está separado de su esposa, y que anda con problemas económicos. Podría decir que me alegra, pero no sería verdad. No me alegra su dolor. Me duele que haya llegado tan lejos para dañarme. Me duele que su ambición lo haya vuelto ciego, sordo y cobarde. Pero más me duele saber que lo crié con amor, y que aún así eligió el camino fácil, el cruel. No lo odio. Pero tampoco lo perdono. Al menos, no todavía. Quizás algún día, si me pide perdón de verdad. Si se sienta frente a mí sin excusas, sin pretextos, sin palabras vacías. Solo con el corazón abierto. Tal vez entonces pueda cerrar ese capítulo. Pero por ahora, he aprendido que no necesito reconciliarme con quien me rompió, para estar en paz. He conocido a más mujeres como yo. En el centro de adultos mayores al que voy los jueves, hay muchas Terices. Mujeres que lo dieron todo por sus hijos, y que hoy están solas, olvidadas, relegadas como si fueran muebles viejos. Algunas aún esperan una llamada. Otras ya no tienen fuerzas ni para hablar del tema. A veces me piden consejo. Y yo, sin pretender ser sabia, les digo lo que aprendí a golpes. No esperes a que te valoren. Valórate tú primero. Porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Escribí esta historia no por rencor, sino por memoria. Para que quede claro que hay cosas que no deben callarse. Que el maltrato no siempre es con gritos o golpes. A veces viene disfrazado de preocupación, de te lo digo por tu bien, de tú ya no puedes sola. Y eso también es violencia. Me quitaron mi casa, mi cuenta, mi voz. Pero no mi esencia. No mi historia. Y eso, mi querida audiencia, lo sigo teniendo muy claro. Porque hoy, después de todo, puedo mirarme al espejo y decirme: Teresa, sobreviviste. Y eso ya es una victoria.